Si realmente el Señor es fiel y es bueno y Él sabe la mejor forma de actuar y sobre todo de cambiar nuestras vidas. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a leer 2 versículos que serían los textos áureos en esta tarde. Génesis capítulo 39, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 21. Vamos a hablar esta noche un poco acerca de la vida de José. Y el tema de esta noche, de esta tarde es: Dios ha estado contigo siempre. Amén. Dice el versículo 2: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y el versículo 21 dice: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté en este lugar, como siempre, Señor. Padre, y que puedas, Señor, anular nuestra humanidad, Señor, para que podamos recibir de ti, para que de este instrumento imperfecto, Señor, pueda salir tu palabra, Señor, y que tu pueblo pueda recibirla, Padre. Señor, limpia nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón de toda angustia, Señor, y que podamos entender en esta tarde que tú, Señor, has estado, estás y siempre estarás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Es una lectura un poco amplia, son 23 versículos, pero en su momento vamos a ir leyendo cada uno de ellos para ir viendo cada uno de los puntos. Amén. Podemos decir que en la vida de José, lo que podemos aprender o lo que vemos son los cambios que Dios hace en las vidas de sus hijos. Amén. Dios cambió mucho la vida de José. Trató mucho con este hombre, y en cada uno de los procesos a los que José fue sometido, Dios siempre estuvo con él, siempre le estuvo dando consuelo, le estuvo dando esperanza, y le estuvo enseñando también que era necesario que su vida cambiara. ¿Y qué vemos en José? Que Dios tuvo misericordia de él al quitar de su vida aquello que a Dios no le agradaba. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué las cosas, el propósito de las cosas en nuestras vidas, y por qué a medida que va pasando la vida y a medida que vamos avanzando en este caminar en el Señor, por qué hay situaciones que se vuelven un poco repetitivas, y por qué hay momentos en cuando, como dicen allá afuera, ¿verdad?, cuando vemos la luz ya que se acerca, no es una luz esperanzadora, sino que a veces es una luz de algo que viene peor, aparentemente. Pero al final, el Señor muestra a través de la vida de José que cada una de las cosas que pasaron cumplieron su propósito. No solo porque al final vemos a un José que es el segundo en importancia en un reino, ¿sí?, sino que la grandeza y el poder de Dios para cambiar vidas y para demostrarnos que Dios es nuestra confianza y siempre está con nosotros. Dios siempre estuvo con José en cada una de sus etapas de su vida. Aún cuando veíamos a ese José un poco vanidoso,
un poco orgulloso. Por cierto, ayer en la mañana fue como de lavar y restregar bien al pollo, ¿verdad? Antes de cocinarlo. Amén. Los que cocinan saben cómo se lava el pollo. Amén. Hay que echarle limón, hay que restregarlo bien. Algunas personas le echan jabón, bueno, para que eso quede bien, ¿verdad? Entonces ayer en la mañana y en la tarde se mencionaba un poco acerca de los pollos y decía, Señor, esto tiene que ver mucho con mi vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque así como se deben de lavar los alimentos de bien para que no hagan daño, así la vida de José tuvo que ser tratada, tuvo que ser limpiada y tuvo que ser lavada. Y en todo esto estuvo Dios. Vemos que Dios preparó a José, o mejor dicho, vemos en la vida de José que Dios prepara a los que serán utilizados por Dios para ayudar a los demás. Entonces, no solo fue el cambio de vida, el cambio del interior que hubo en José, sino que fue una preparación que fue acompañada con la sabiduría que Dios le estaba dando o que Dios ya le había provisto a José. Amén. Y Dios nos muestra por medio de la vida de José la necesidad que sus hijos tienen de su compañía. Es decir, nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios necesitamos la compañía de Dios. Sin esa compañía, nosotros somos como algo que está a la deriva en el mar. Somos como un objeto que se mueve y que es llevado por las olas. Si no está la compañía de Dios con nosotros, cualquier cosa que nos pase, ya sea buena o mala, no hará nada, no hará cambios en nuestras vidas. Y es por eso que en todo el proceso que vemos de José, siempre vemos la mano de misericordia de Dios. Al irlo cercando de aquellas cosas y a irlo guardando de aquellas cosas que lo iban a perder. Ahora, después de haber mencionado esta pequeña introducción, el tema, Dios ha estado contigo siempre. Entonces, ¿por qué nos preguntamos, valga la redundancia, el porqué de las cosas? ¿Por qué vendrá esa pregunta a nosotros? ¿Y por qué generalmente, como eso es lo que nace en nuestro corazón, pero por qué no hacemos otra pregunta? ¿Qué vas a hacer en mi vida por el cual tú has permitido esto? Pero no como una manera de reclamo, sino como una manera de emoción. Saber qué es lo que hará Dios en nuestro interior. Y vea una cosa, a José, siendo un jovencito, el Señor le revela sus planes, le revela un par de sueños, en los cuales cuando José los comenta a sus hermanos y luego a toda su familia, genera como un malestar, una molestia, un desagrado. No solo por lo que soñó, no solo por las cosas que dijo, o mejor dicho, no por lo que soñó o no por las cosas que dijo, sino más bien por su actitud, que es una actitud que, como trayendo a referencia ayer en la mañana, ¿cuántos no reconocemos que somos orgullosos? O mejor dicho, ¿cuántos decimos que no somos orgullosos? Y ayer aprendíamos, los que estuvimos en el retiro, que eso es la muestra principal de que hay orgullo en nosotros. Decir que no somos orgullosos. Así que José estaba en esa situación. Venía, contaba lo que Dios mostraba en sueños a él, pero su actitud no era la correcta. Usted puede estar rodeado de las cosas de Dios, hermano. Usted puede estar congregándose todo el tiempo. Usted puede adorar y hacernos pensar a todos como pueblo, y yo puedo hacerlo pensar a usted como pueblo, que quizás soy un adorador. Pero mi actitud
o su actitud ante Dios puede demostrar lo contrario. Amén. Vemos a un José que tenía una falta de humildad increíble. ¿Y eso por qué? Conocemos nosotros que probablemente sus padres, pues José era el último en ese momento, quizás era tratado con un trato y una estima demasiado especial y quizás sobreprotectora. Es decir, era el hijo consentido, pues. Amén. ¿Y cuántas veces arruinamos vidas como padres? O padres arruinan vidas a sus hijos por ese motivo justamente. Entonces, en lugar de ir creando una persona de bien, creamos un monstruo o alguien que afuera es una persona detestable. Amén. Así como ahora en la mañana, ese niño consentido, malcriado, que no le importaba romper la vajilla de 100,000, ¿qué? $. Amén. Entonces, algo así era José. Lo que José seguramente desconocía era que eso se iba a hacer realidad, pero tenía que haber un periodo de preparación para él. Y en ese periodo de preparación para José, Dios estuvo con él. Ahora, el primer punto, en el versículo 1, Dios estuvo con José en la hora de la aflicción. Como un subpunto de esto, José pudo creer por algún tiempo que Dios lo abandonó. Y eso es lo que muchas veces pensamos, seguramente, cuando estamos en un momento de dificultad. ¿O usted no cree, hermano, o mejor dicho, a usted no le ha pasado que ha recibido promesas de Dios, ha recibido bendiciones de Dios? Dios le ha hablado por medio de su palabra, de las Escrituras. Dios le ha hablado a través de una prédica. Dios le ha ministrado a través de una profecía. Y usted cree, porque estoy hablando en ese sentido, de que Dios ha hablado, de que verdaderamente Dios le ha enviado palabra. Pero ¿qué pasa cuando usted se imagina todas las cosas grandes que Dios le ha prometido y que se van a hacer realidad? Pero en todo ese proceso comienzan a pasar situaciones que para el caso de José iban a servir para cambiar su vida. Y si José pensó que Dios lo había abandonado, realmente esta es una reacción natural en el ser humano. El hombre, cada vez que se encuentra desprotegido, aparentemente, piensa que su Dios lo ha abandonado, piensa que su Dios lo ha desamparado. ¿Y cómo era posible que Dios a José le había revelado grandes cosas por medio de sueños y ahora lo abandonaba, aparentemente? Y esta es una gran aflicción, quizás dejando a un lado todos los problemas y las situaciones a las que José fue sometido, el hecho de la aflicción que él podía sentir en su interior. Muchas veces no nos percatamos que Dios nos está preparando para recibir cosas grandes en un tiempo futuro y que luego estas no nos vayan a destruir ni a sacar de sus caminos. Más adelante vamos a ver a un José totalmente diferente, pero era necesario que pasara por esto. Vean el versículo 1 del capítulo 39. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vea, dice aquí, Josué fue llevado a Egipto. Y si nos metemos un poco en el significado de la palabra llevado, ahí su raíz primaria es descender, ir hacia abajo. Y dentro de todas las definiciones
o los significados que se pueden encontrar para esta palabra, yo marqué algunos, porque básicamente era lo que estaba ocurriendo en la vida de José. José tenía que ser humillado. En este versículo vemos que José desciende a Egipto. Generalmente, o en la mayoría de citas en la palabra de Dios, la figura de descender a Egipto a veces es relacionada con desobediencia o con pecado, porque Egipto eso es lo que representa, las cosas malas y a donde los hijos no deberían ir. Pero en esta palabra, llevado pues José a Egipto, ahí lo que estaba sucediendo en José, creo yo, era un proceso de humillación. Es decir, bajó, cayó, fue derramado, fue derribado, fue desarmado, descendió, y una palabra que aparece ahí que me llamó la atención. Ahí en esa definición de llevado aparece despeñar. Y me imaginaba un cuadro cómo una persona puede ser despeñada. Me imaginaba a un José en una roca gigantesca, en la cima del mundo, en algo más grande que el Everest, pero tuvo que ser despeñado. Amén. Porque los hijos de Dios no pueden jugar a ser cabras. Entonces, si un hijo de Dios se acerca y ve dónde se encuentra y ve con desprecio hacia abajo, si es oveja, por torpe, ella misma va a caer. Amén. Pero la cabra no. La cabra tiene esa capacidad de ver hacia abajo y de no perder el equilibrio. Entonces José, al ser llevado a Egipto, estaba siendo humillado. Y José venía también de un proceso de humillación continuo. Ya había comenzado ese proceso, pero iba a ser peor para José. Pero buenas noticias para José, porque en todo esto Dios estuvo con él. José venía de un proceso de humillación continuo. Fíjese usted, primero fue ultrajado por sus hermanos y echado a una cisterna. Solo la angustia de estar encerrado, de no saber qué va a pasar con su vida, de estar en oscuridad seguramente. Eso ya traía aflicción a José. Cuando hemos hecho algo malo y nos encontramos en un lugar de oscuridad, no se llena de aflicción nuestro corazón, de pensar en todo lo que ha sucedido en nuestro pasado, por qué llegamos ahí. Y no se llena de aflicción nuestro corazón cuando pensamos en las posibles consecuencias. Porque esa es otra cuestión, hermano. Muchas veces recibimos bendición de Dios, palabra de Dios, promesas, y nos las imaginamos cómo van a ser, cómo las va a hacer Dios. Error. De igual manera, el pago de las consecuencias no es como nosotros nos imaginamos. Amén. Va a ser bondad de Dios y las consecuencias van a ser con una varita de 5 milímetros. Pero también va a ser misericordia de Dios si las consecuencias las vamos a pagar con una vara de, 10 centímetros de ancho, de las que casi no duelen. Amén. Yo nunca he tenido el privilegio que me peguen con eso, así que dice, fue vendido por los ismaelitas que lo compraron a sus hermanos. Ve usted, después de haber sido sacado de una cisterna, imagínense, José viene para arriba y dice, se acabó todo, mis hermanos me perdonaron. Ya no vuelvo a hablar así, ya aprendí la lección, sí, ya no lo vuelvo a hacer, se los prometo. Algunos dicen todavía, se los juro, que no lo vuelvo a hacer. Y José quizás venía con
con esa esperanza de que había terminado todo. Cuando sale de esa cisterna se encuentra con que sus hermanos están haciendo negocios con unos ismaelitas para venderlo a él. Y toda esperanza por salir, ahora sí, de esa oscuridad espiritual se veía un poco más difícil. ¿Y qué podía pensar José en ese momento? Imagínese todo el cuadro, José pensando, mis hermanos me están vendiendo como un esclavo, como alguien que no tiene derechos, a un pueblo o a unas personas que son enemigos de nuestro pueblo. José pensando en ese momento, ¿y mi padre qué va a decir cuando ya no me vea? ¿Cómo se va a sentir mi padre? Y a todo esto seguramente José imaginándose todo lo que iba a suceder después de eso y recordando también por qué él había llegado ahí. Y nuevamente, aún en ese momento, Dios estaba con José. Vamos a ver más adelante que José tuvo que soportar la difamación contra él de parte de la esposa de Potifar y que después fue puesto en una cárcel injustamente. Es decir, el panorama de José no era nada alentador. El trato para José iba a ser un trato muy especial, porque para volver a estar en un lugar alto, donde ahora sí Dios lo iba a poner, tenía que haber un corazón de verdad obediente y dócil a Jehová. Amén. En todo esto, en todos estos acontecimientos, en todas estas cosas que pasaron en la vida de José, en todo Dios estuvo sosteniendo, consolando y algo muy importante, manteniendo la esperanza de José. Hay una cuestión que usted no debe de perder de vista, hermano, que Dios siempre está cerca de sus hijos cuando estos están afligidos. Tal vez por la misma situación o por la misma aflicción, seguramente usted no es sensible o su cerebro no comprende, nuestras mentes no comprenden que Dios está con nosotros. Pero Él ahí está, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Ahí estaba José, Dios cumpliendo el propósito en la vida de José. Pero cada una de las cosas que venían a José eran de mal en peor. Y lo peor de todo es que habían momentos en la vida de José que volvía, renacía esa esperanza de que ahora sí va a terminar todo. Revela los sueños a dos prisioneros en una cárcel y uno de ellos le dice que José le dice que por favor cuando esté delante del rey, el copero, que cuando esté delante del rey, que se recuerde, que le hable al faraón, que le diga que por favor le ayude, que lo saque, etc. Y eso no sucede. Al copero se le olvida. Y pasan más tiempo José en la cárcel esperando qué le habrá pasado al copero. Quizás me equivoqué, no fue el copero el que se iba a morir, era el otro. Amén. Así nosotros nos ponemos a cavilar, hermanos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no viene la respuesta de Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Y comienzan a surgir los justificantes en nuestra vida, porque para eso sí somos buenos, hermano. Para comenzar a presentar a Dios todas las cosas buenas que nosotros hacemos por Él. Y hemos olvidado aquellas cosas en las cuales le hemos deshonrado. Pero ese no es el punto. El punto es que en todo esto Dios acompañaba a José. Y al final vamos a ver a un José que siguió luchando. José no se convirtió en un superhumano.
José no se convirtió en alguien que derribaba murallas. José, el trato en la vida de José sirvió con un propósito específico al final. Amén. Entonces, del versículo 2 al 6 podemos leer: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué podemos ver aquí? Que en José estaba la gracia de Dios. Amén. Vea una cosa: Jehová bendecía la obra de José. Jehová conducía a bien lo que José hacía, y Jehová hacía que la obra de José permaneciera. Y eso es algo muy importante, porque aquí, si lo trasladamos en nuestro tiempo actual, es como que alguien, un jefe o un máximo jefe de una empresa en la que usted trabaja, encuentre gracia en lo que usted hace. Dejemos de lado que humanamente usted pueda tener la capacidad, que usted pueda tener el conocimiento y que usted tenga la facilidad de hacer su trabajo, su puesto. Pero eso de nada sirve si la gracia de Dios, aún en su trabajo secular, si la gracia de Dios no está con usted. Porque usted puede ser un cerebro, hermano, en lo que hace, y ser muy bueno en lo que hace. ¿Sí? Usted puede tener la capacidad de resolver y de salvar a una empresa de la quiebra, de salvar a una empresa de una demanda. Usted lo puede hacer perfectamente, pero si eso no va acompañado de la gracia de Dios, esa cosa es algo que perece. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Potifar tuvo toda la confianza en José de poderle entregar toda la administración de su casa. Amén. Y a este punto, José estaba haciendo y se dejaba guiar, ya más o menos, por Dios. Amén. Sin embargo, todavía faltaban unos cuantos lijazos más en la vida de José. Y fíjese que, ¿qué es lo que vemos aquí del versículo 2 al 6? Que las bendiciones que Dios asegura cuando su presencia está con nosotros son tres. Primero, fuerza. Después, ánimo. Y después, sabiduría. Esas son tres bendiciones que Dios da a sus hijos cuando su presencia está en ellos. Pero volviendo al punto de la obra de José, quiero que leamos el Salmo 90, del versículo 15 al 17. Dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces vemos que la labor de José iba aderezada con la presencia, o iba acompañada, mejor dicho, con la presencia de Dios. Y algo que menciona la palabra al final del versículo 6, que dice: era José
de hermoso semblante y bella presencia. Era por eso mismo, por la gracia que estaba en la vida de José. Ve cómo, a pesar de todo lo que estaba pasando José, Dios estaba con él. ¿Entiende usted ahora por qué no debemos desmayar? Y ahora, hay algo muy importante, que todo esto iba llevando a José a cumplir el propósito de Dios, pero también iba llevando a José al cambio de vida que él necesitaba en su interior. Amén. Y del versículo 7 al 19, ahí para resumirlo, Jehová estuvo con José en la tentación. Vea una cosa muy importante, aquí se da el hecho de la esposa de Potifar, que lo asediaba, que lo quería hacer caer, y esta mujer se convirtió en un estorbo en la vida de José. José se encuentra haciendo bien las cosas delante de su amo y haciendo bien las cosas delante de Dios, pero ahí de repente surge un estorbo. Y eso es lo que nosotros no debemos perder de vista también, que a medida que vamos avanzando y vamos superando ciertas cosas, los estorbos se vienen a hacer más fuertes. Y ahí es donde nosotros logramos comprender que nuestra batalla o nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados y es contra potestades. Usted puede hoy en día creer que ya fue libre de ciertas cosas y ya se siente fuerte, pero tenga mucho cuidado, que su alma no se confíe, porque puede venir una pequeña zorra, ¿sí? Y puede destruir la vida que ha avanzado ya en usted. Así que José, vea una cosa, si lo trasladamos en un tiempo actual, José perfectamente pudo haber cedido, ¿o no, hermanos? ¿O no sería, o no es fácil hoy en día ceder a la tentación? Sobre todo porque la mayoría somos especialistas en ocultar la maldad que hay en nosotros. Porque ahí está, así como ayer, hubieron términos bien acertados. Así como hay un restaurante, amén, de cosas, de posibilidades, el diablo es el que pone ese restaurante. Y una cosa muy importante, en un restaurante, ¿quiénes hacen la comida? Son cocineros. Imagínense la comida o el alimento que le puede ofrecer Satanás a usted. ¿Qué tipo de cocineros tendrá? Cocineros que hacen comida dañina para usted. Entonces, José perfectamente lo pudo haber hecho. Pudo haber dicho, bueno, si la mujer es la que me está buscando. Y el jefe ni pasa aquí. Y en un versículo dice que todos se habían ido, que no había nadie. Quiero ver... Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y vea una cosa muy importante, Satanás siempre querrá destruirnos antes de que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Satanás sabe que el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Pero él quisiera que eso no se lograra. Entonces, ¿cuál es la estrategia siguiente? Si no lo logra, amén, entonces buscará la forma o una forma diferente para que el plan perfecto de Dios se difiera en nuestras vidas. Tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos ese enemigo que se llama Satanás, el diablo.
Tenemos otro enemigo que se llama el yo, con mayúscula las dos letras, Y-O con mayúscula, porque así nos vemos nosotros, nos vemos grandes, nos vemos muchas veces que no somos orgullosos. Es mentira. Casi todos, casi el 100% somos orgullosos. Amén. Y es de resaltar que José no cedió por lo siguiente. No cedió de ceder. Amén. Número 1, estaba consciente que de hacerlo pecaría contra Dios. Eso sí lo tenía muy claro José. Tenía claro que si él se sometía a eso, iba a pecar contra Dios. Número 2, que ese pecado era en contra de su pureza personal. Pureza que muchas veces se ve contaminada en nuestro interior por muchas cosas, hermano. Y una de las principales cosas por las que esa pureza en nuestro interior viene disminuyendo es porque no le dedicamos el tiempo de la palabra para alimentarnos nosotros, el tiempo debido. Y cuando lo hacemos, seguramente lo hacemos de una forma equivocada. Porque creemos que con el devocional ya llenamos la cuota del día. Ya mis 15 minutos de lectura o el correo que me cae todos los días, este es el devocional de hoy, que a veces te hay que tener cuidado con lo que usted recibe por correo, porque usted es un pueblo enseñado y usted sabe cuando algo que le han enviado no está muy bien. Pero dejemos a un lado eso. Creemos que con esos 10 minutos o por haber leído ese correo, o los que se suscriben en redes sociales para recibir ahora mensajes positivos, mensajes para el alma, creemos que ya, o cree usted que ya llenó eso, ese alimentarse. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted en lugar de desayunar comida sana, vaya a comprar una bolsa de palitos o de churritos y se alimente de eso. Usted ya comió, se siente bien, pero lo que eso causa en su cuerpo muy de mañana es algo nocivo. Entonces, muchas veces nuestra pureza se ve afectada por eso, porque no le dedicamos ni el tiempo ni la forma adecuada a la palabra. Y también otra cosa, quizás no muy importante, pero lo consideraba José, porque ya estaba encerrado en todo lo que él pensaba antes. Él creía o consideraba una traición a la confianza de su amo. Para José creo que esas eran las 3 cosas por las que, aunque esa mujer le insistía, aunque esa mujer le buscaba, él lo tenía claro. Pero como le mencioné en este punto, Satanás sabía que José en ese aspecto no iba a ceder. Pero entonces, ¿qué iba a hacer ahora Satanás? Ahora lo iba a poner en una condición peor a José. Dice, vea el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Usted ya sabe lo que pasa en los versículos anteriores. Después la mujer hace un gran alboroto y dice una mentira acerca de José. Y Potifar, pues, se enoja en tal situación, pero yo creo que Potifar, siendo un egipcio, teniendo la posición que tenía y teniendo el cargo que él tenía, él perfectamente en el mismo instante pudo haber matado a José, sin preguntar nada, sin estar pidiendo explicaciones. Pero sin embargo, ahí estaba Dios con su justicia y con su gracia sobre la vida de José. Y seguramente
Potifar conocía el proceder de su mujer. Entonces, vea una cosa aquí, ¿cuál es el punto que hay que resaltar en el versículo 20? En capítulos anteriores vemos a un José que se llena la boca de las grandezas que Dios le revela. Vemos a un José que seguramente se defiende, que da gritos, que pide auxilio, que se queja, seguramente. Y aquí en este versículo 20 ya comenzamos a ver a un José diferente, a un José que más adelante, en los versículos que siguen, no encontramos que él haya abierto su boca para defenderse. ¿Por qué? Porque ahora José confiaba en la justicia de Jehová. Seguramente a este punto ya José estaba consciente de lo que estaba pasando en su vida y que era necesario. Y que aún en esos momentos Dios estaba con él. Amén. Y del versículo 21 al 23, ahí comienza el proceso para hacer grande a José. Un proceso que iba a tener otros tratos adicionales, pero aquí era donde comenzaba ya la verdadera grandeza del poder de Dios en la vida de José. Vea usted, dice el 21, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, versículo 22, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José encontraba gracia delante de cualquier autoridad. Amén. Ahora vemos a un José ya entrando al camino de la humildad y haciendo las cosas con alegría y esperando en Dios. Usted que es servidor de Dios, haga las cosas con humildad y con alegría, porque usted no sabe más adelante en qué posición lo quiere tener Dios. No que lo va a poner en un lugar público, no que lo va a poner como algo que todos anhelan, ¿verdad? Hacerse de cosas materiales, pero sí lo va a poner con un nombre muy especial, no solo para Dios, sino también para todos los que le ven a usted, para todos los que le escuchan. Porque ¿cuántos han servido o cuántos hemos servido de estorbo al pueblo? Por nuestras actitudes, por nuestras palabras. Y sobre todo, dejemos de lado eso, sobre todo esa actitud de que no nos importa quién nos vea, quién nos escuche. Pero aquí ya estamos viendo a un José totalmente diferente. Y ya para ir terminando, José más adelante honró a Dios ante Faraón. José le dice a Faraón que su Dios es el Dios que da la sabiduría y Él será el que revele lo que significan sus sueños. José ahora, más adelante, usó su poder, el poder que Dios le había dado, para bien de toda una nación. Y una cosa muy importante, más adelante, José fue sanado del rencor y de los recuerdos. Hay algo que usted debe tomar en cuenta, hermano.
que un recuerdo, por eso se llama así, porque es un recuerdo, es algo que usted tiene en su mente. Muy difícilmente los recuerdos son borrados, pero nosotros debemos entender que esos recuerdos ya no nos hagan daño. ¿Sí? Los recuerdos ahí van a estar. Usted no se va a olvidar del daño, así como no olvida su vida pasada de pecado, que no la recuerda con alegría, ¿verdad? No se goza ni se jacta de su pasado, ¿o sí? Sí, cada vez que hablamos de nuestro pecado, a veces surgen momentos jocosos cuando estamos hablando, compartiendo de nuestra vida, pero eso no quiere decir que no nos dé tristeza, lo que antes éramos. Y no quiere decir tampoco que no nos dé gozo a donde Dios nos ha puesto ahora. De igual manera, todos los recuerdos de todo lo malo, de las cosas que nos hayan pasado, porque esas son las que tenemos más frescas siempre, las cosas que nos hacen a nosotros. Entonces, José fue sanado, y yo me imagino en la vida de José, porque como somos especialistas en pensar en maldad, ¿verdad? Siempre me había puesto a pensar, José, cuando le dijeron la posición en Egipto de ser el segundo después de Faraón, realmente Dios ya había cambiado su corazón, porque otro, o mejor dicho, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Le voy a hablar así como nativo, como autóctono. Nomás me hubieran puesto ahí, voy a buscar a mis hermanos y les devuelvo todo. Con la misma maldad que ellos me le hicieron, hubiera ido. O quien haya sido, en este caso José, dije mis hermanos por el caso de José, pero cualquier otra persona, un jefe, o peor aún, un hermano de la congregación. Entonces José ahí ya lo vimos que llega y comienza a hacer y a cumplir el propósito de Dios. José vio cumplidos los sueños que Dios le había dado, pero ahora meditaba en ello. Ya no se jactaba, ya no opinaba, daba la gloria y la honra a Dios. Y él hacía y ahora se dejaba guiar por Dios. No se exaltó, no perdió la cabeza ejerciendo venganzas, no hubo en él más vanidad. Y en todo esto que José pasó, Dios estuvo con él siempre. Y hay como conclusiones, anoté 4 conclusiones. Llegará el momento en que todas las promesas de Dios se cumplirán en su vida, pero debemos reconocer que en todo esto, las cosas buenas y las cosas malas que hemos pasado, Dios ha estado ahí. Debemos anhelar ser libres de todo recuerdo y de toda herida. Ni el recuerdo ni la cicatriz van a desaparecer, pero debemos vaciarnos de toda la amargura que esto haya generado en nuestras vidas. Busquemos por sobre todas las cosas guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y una cosa muy importante, hermano, no olvidemos nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjese que más adelante vemos a un José que se muestra a sus hermanos, los pone a prueba. José quiere conocer a su hermanito menor y hay un pasaje más adelante donde dice que José sacó a todos los de la casa, a todos los que estaban, hasta quedarse solo él con sus hermanos.
y que José gritó, comenzó a llorar y que toda la casa de Faraón lo escuchó. Y ahí sí me atreví a buscar qué decían otras versiones. Me atreví y encontré una versión que decía que José perdió el control y comenzó a gritar y a llorar. Y muchas veces es necesario que nosotros demostremos a Dios que le necesitamos. Siempre va a ser necesario. Esa versión decía, y José perdió el control, pero ¿cuántas veces no hemos perdido el control cuando ya la situación ya está sin eso, sin control? Entonces, José, esa palabra que encontré me llenó de paz, porque pensaba, Señor, ahí José, tu hijo se vació de todo, se derramó, es decir, ya todo lo que había pasado en su vida, todo lo que había pasado con sus hermanos, en ese mismo momento, al dar ese grito, Dios cerró con broche de oro la libertad en la vida de José. Y que a nosotros también nos sirva de que cada una de las cosas que pasan en nosotros son para eso, para que Dios cierre con broche de oro el plan perfecto que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y que usted no pierda la esperanza, hermano. Por eso se llamaba el tema, que Dios siempre ha estado contigo. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Sí, Señor, gracias. Señor, porque sabemos que tu bálsamo, Señor, Señor, está para nuestras vidas siempre. Señor, vimos a un José, Señor, que pasó por un trato muy difícil, Señor. Señor, pero humanamente cualquier logro que él haya alcanzado no se compara, Señor, con lo que tú hiciste en su vida. Señor, cambiaste su corazón, cambiaste su pensamiento, Señor. Señor, cambiaste a un hombre que era delante de sus hermanos y probablemente delante de sus padres, un hombre altivo, Señor. Señor, pero tú lo convertiste en alguien que perdonaba, en alguien que tenía misericordia, Señor. Señor, en alguien que supo esperar en ti, Señor. Señor, y así estamos nosotros, Padre, esperando en ti, Señor, y confiando, Señor, en que tú estás y has estado con nosotros siempre, Señor. Señor, porque cuántas veces hemos desmayado, Señor. Señor, y hemos sentido que tras una otra y tras una otra, Señor. Señor, que podamos entender
que aún en esa tras una otra, tú también estás con nosotros, Señor. Señor, gracias porque tú limpias nuestro ser, Señor. Limpias nuestro ser de todo orgullo, de toda altivez, Señor. Señor, de toda amargura, de todo dolor, Señor. Señor, y que tu gracia, tu misericordia, Señor, siempre esté con nosotros, Señor. Y que podamos confiar en ese Dios que cumple sus promesas, sus propósitos, y que no importa el estorbo del enemigo, aún nosotros mismos, Señor, cumplirás tu plan para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. ¿Y cómo expresar tu amor por mí? ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, fidelidad nunca se apartó. Tu fidelidad, Señor, fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo.